Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar hoy con ustedes, con colegas. Y muchas gracias de nuevo al doctor Alberto, a la doctora Lourdes, al doctor Enrique Mendoza por haberme invitado. Y bueno, hoy voy a hablarles, como les dijo el doctor Alberto, del trastornos de la conducta alimentaria. Voy a hacer mucho énfasis en la detección oportuna, que es lo que principalmente nos toca a todos los médicos o profesionales de primer contacto. No tengo ningún conflicto de interés que reportar. Yo soy el portavoz para comenzar de nuevo la asociación no lucrativa en la que trabajo desde hace 25 años y que dirijo. Esta es la agenda que quiero tratar el día de hoy con ustedes. Vamos a hablar un poco del espectro del continuo alimentario. Es un término que yo acuñé y que he reportado varias veces en la literatura sobre cómo creo yo que deben de verse el desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria, las definiciones y categorías diagnósticas, algo estadística, un tema que se llaman las 9 realidades de los trastornos de la conducta alimentaria, que fue un documento que se creó cuando yo fui presidenta de la Academia Americana de Trastornos Alimentarios. La detección temprana, intervención oportuna y prevención. Les voy a dar los tips más relevantes y vamos a hacer algunas conclusiones. Entonces, para hablar primero del continuo del comportamiento alimentario, quiero que imaginen que la alimentación podríamos dividirla como en 3 grandes universos. Estos universos comprenden la parte física, la parte psicoemocional y la parte psicosocial. Y estos 3 universos tienen que hacer un balance, vamos a llamarle casi perfecto, para que hablemos de que alguien tiene una alimentación normal. Entonces, si ustedes dividen la alimentación en este espectro, en este continuo, tenemos en un extremo la gente que come normal. ¿Quiénes son aquellas personas que comen normal? Son aquellas personas que comen a intervalos regulares de tiempo, que tienen hábitos regulares, que generalmente hacen 3 comidas al día, 1 a 2 colaciones al día, y esto es con la intención de satisfacer el hambre. Y el comer es regulado por señales internas de hambre y saciedad. Son personas que generalmente comen por el hecho de sentirse saludables, por el hecho de sentirse cómodas, lo hacen por el bienestar, su objetivo es nutrirse, por salud, por tener energía. Y estas personas son capaces de comer cuando tienen hambre y dejar de comer cuando están satisfechas. En términos generales, se dice que aquellas personas que comen en forma normal no pasan más del 15 al 20% de su tiempo despiertos en estar pensando en peso, comida, qué impacto va a tener la comida en mi cuerpo, qué ejercicio hice con la comida, etcétera. En mi opinión y como pediatra, generalmente quienes nos enseñan mejor qué es la alimentación normal son los niños pequeños, porque todos los que hemos tenido hijos y los pediatras sabemos que no hay poder humano que le abra la boca a un niño si no quiere comer, y de la misma manera, si el niño tiene hambre, aunque aparentemente no le toque, va a estar llorando y va a estar pidiendo que se le dé de comer. Este tipo de alimentación va a promover la fuerza, la salud, el crecimiento sano de cada persona y le va a ayudar a mantener un peso adecuado de acuerdo a su genética, su potencial genético y a todos los factores ambientales que les rodean, porque uno de los mitos más importantes que hay acerca del control del peso es creer que solamente se regula en base a cuánto como y cuánto gasto. Desde la parte física de estos 3 universos que les explicaba, quien come de esta manera, como les digo, energía, se siente con salud, se siente bien, emocionalmente da estabilidad comer de esta manera. Desde la parte social, pues bueno, hay un dicho que dice hasta cuando nos morimos nos cafetean, ¿no? Entonces, la comida es socialización. Nuestra cultura, particularmente la cultura latina, gira alrededor de la comida. Entonces, la comida nos da muchos sensaciones de bienestar, nos ayuda además a tener un mejor pensamiento, nos ayuda a podernos concentrar y definitivamente va a promover la integración social. Después tenemos en este continuo la gente que come en forma disfuncional. Y desde mi opinión, esta a su vez esto en inglés lo van a encontrar como disorder eating. Y esto a su vez lo podemos dividir en otros 3
subtipos. Vamos a decir que tenemos en la primera parte de este continuo aquella gente que come en una forma desordenada. Después tenemos a la gente que tiene conductas alimentarias de riesgo, y más hacia el extremo de este continuo, del otro lado, tenemos dentro de la alimentación disfuncional a la gente que tiene una alimentación anormal. Entonces, basándonos en esos tres subuniversos que les acabo de explicar, ¿quién come en una forma disfuncional? Es aquella persona que tiene patrones irregulares y caóticos de alimentación. Generalmente son individuos que comen o de más o de menos, se saltan comidas, ayunan, algunos pueden tener atracones o sobreingestas, muchos hacen dietas y en general siempre comen mucho más o mucho menos de lo que su cuerpo realmente quiere o necesita. Su alimentación está regulada más bien por patrones caóticos, no distinguen las señales de hambre y saciedad y generalmente hacen caso más a señales externas. Por ejemplo, ya cené, pero voy a visitar a mis suegros y me están ofreciendo de cenar y pues qué pena y entonces vuelvo a cenar, ¿verdad? O, por ejemplo, voy a una reunión, tengo mucha hambre, pero pues nadie toca la botana, entonces me da pena acercarme a tocar la botana, ¿no? Y estas señales son inapropiadamente reguladas por la famosa fuerza de voluntad, por dietas preplaneadas, por ver cuánto calorías estoy consumiendo, o por situaciones emocionales. Entre más me acerco al extremo del otro lado, o sea, hacia el lado de trastorno de la conducta alimentaria, pues más disfuncional se va volviendo esta alimentación. El objetivo de quien come en forma disfuncional está muy basado en situaciones diferentes a nutrirse, sino más bien es para conservar cierta figura, para mejorar la imagen corporal, para buscar algún alivio emocional o algún tipo de combatir una emoción negativa. Por ejemplo, está descrito que la gente que se aburre tiende a comer de más. Por eso durante la pandemia vimos tanta gente que no podía controlar lo que estaba comiendo. Y esta gente que come en esta forma disfuncional puede o no sentirse culpable después de comer de más, sentir remordimiento, culpa, vergüenza o incluso un deseo de querer seguir comiendo o deshacerse de lo que comieron. Y generalmente este tipo de alimentación hace que la persona pase hasta entre un 30 hasta un 65% de su tiempo despierto en estar pensando en qué comí, cuánto comí, qué va a pasar con la comida en mi cuerpo, cómo me va a impactar, qué voy a hacer. Desafortunadamente vemos este tipo de alimentación disfuncional mucho, sobre todo en niñas y mujeres, desde edades muy tempranas. Se dice que entre un 50 y hasta un 80% de niñas alrededor de los 11 años mayores están tratando de perder peso aún y cuando no tengan un peso o un sobrepeso o un peso grande reportado. Y desde la parte emocional, pues hay un viejo dicho que dice ni le hables porque está a dieta, ¿verdad? Entonces comer de esta manera nos altera el estado de ánimo. Yo digo que pasan como por una montaña rusa donde tienen altas y bajas en el estado de ánimo. La gente tiende a estar siempre preocupada por la comida, enfoca sus pensamientos en la comida, en el peso, en la planeación de qué va a comer, cuánto va a comer, cuántas calorías come, qué cantidad de nutrimentos, grasa, carbohidratos, etcétera, tiene lo que está comiendo. Y obviamente eso lleva cada vez más a inestabilidad emocional y por ende afecta fuertemente la socialización. En la parte menos extrema, puede ser cosas tan sutiles como, por ejemplo, yo no voy a esa cena porque van a dar bien rico de cenar y yo estoy a dieta, entonces prefiero no comer. Y conforme se avanza en este continuo y se llega al otro extremo, pues es yo no voy a esa cena porque no quiero estar con la gente, porque no quiero comer, porque me siento muy estigmatizado. Entonces cada vez se baja más la integración social, ¿no? Y finalmente tenemos en el otro extremo del continuo a los trastornos de la conducta alimentaria. Ahorita voy a definir qué es un trastorno de la conducta alimentaria, pero creo que como médicos de primer contacto, como profesionales, algo muy importante que tienen que saber es que si yo dividiera
esta línea continua que les dibujé de la mitad de la alimentación disfuncional en conductas alimentarias de riesgo hacia trastornos de la conducta alimentaria, se ven igual de beneficiados con un tratamiento como si tuvieran un trastorno de la conducta alimentaria, porque aquellos que tienen estas conductas disfuncionales severas, extremas, como la alimentación muy anormal o las conductas alimentarias de riesgo, pueden tener las mismas complicaciones médicas y psicológicas que si tuvieran un trastorno completo con todos los criterios de diagnóstico. Ahora, ¿por qué mucha gente no pasa de la alimentación disfuncional al trastorno de la conducta alimentaria como diagnóstico a pesar de que tengan muchos síntomas? Porque para poder desarrollar el trastorno de la conducta alimentaria como tal hay que tener una vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad está muy basada en el temperamento. Y el temperamento es la parte genética de nuestra personalidad. Entonces, generalmente encontramos que desarrolla un trastorno de la conducta alimentaria aquellas personas que empiezan con estas conductas disfuncionales y tienen este temperamento obsesivo, perfeccionista, enfocado en el logro, enfocado en el detalle. Siempre son descritos por padres como las mejores hijas, las mejores estudiantes, los mejores hijos, los mejores estudiantes, los mejores amigos, hasta que aparece el trastorno de la conducta alimentaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un trastorno de la conducta alimentaria? Un trastorno de la conducta alimentaria es una enfermedad cerebral grave, mental, biológicamente influenciada, en el que vamos a poder reconocer que hay conductas, pensamientos, acciones disfuncionales hacia la comida, la figura, el ejercicio, el cuerpo, y que esto va a impactar en una forma negativa en la vida de esa persona, en sus relaciones interpersonales, con su familia, en sus actitudes laborales, en lo académico, etcétera. Y un punto muy importante es un mecanismo central para el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria, de la gran mayoría de ellos, es haber alguna vez hecho una dieta restrictiva. La restricción alimentaria eventualmente puede llevar a la conducta de riesgo muy disfuncional severa, al trastorno de la conducta alimentaria, a la ganancia de peso, pero sobre todo y muy importante, la restricción alimentaria nos lleva a una muy mala relación con la comida y con el cuerpo, y esto puede durar de por vida. De hecho, como les decía, quien tiene esta alimentación disfuncional empieza a pensar todo. Yo digo que es como si el pensamiento se conificara. Imagínense que aquí tienen el pensamiento y aquí tenemos, en el pensamiento tenemos pues mis hobbies, mi escuela, mi trabajo, mis amigos, mi familia, lo social, o sea, toda mi vida. Y conforme voy restringiendo la comida, el pensamiento, yo digo que se hace como un cono, se va conificando y todo se vuelve: ¿qué comí, qué impacto va a tener en mi cuerpo, cuánto comí, cuántas calorías tiene, cuántos gramos de grasa tiene? Entonces, desde mi punto de vista, más allá de la mortalidad tan grave que pueden causar estos trastornos, yo siempre le explico a los padres que el peor problema es que baja a los pacientes del tren de la vida, pone al paciente en stand-by, y mientras todos los jóvenes, porque esto se da principalmente en la adolescencia, aunque se puede dar en cualquier edad de la vida, mientras todos los jóvenes están pensando en qué voy a estudiar, a dónde voy a viajar, con quién me voy a casar, el crush que traigo, con quién me gusta, cómo aprendo a ser joven, quien padece un trastorno de la conducta alimentaria está pensando en qué comí, cuánto comí, qué va a pasar con mi cuerpo, hacia dónde se dirige mi cuerpo, cuántas calorías tiene. Entonces esto es como ponerlos en stand-by, y desafortunadamente la vida no perdona, y el tiempo pasa, y para cuando se dan cuenta, con nosotros llegan pacientes que el promedio de enfermedad va de 5 a una década de la vida. Empezaron a los 10, 12 años y llegan con nosotros alrededor de los 20 años a tratamiento. Entonces ya traemos una década de problema. Por eso es tan importante que los pediatras, los médicos de primer contacto, todos los profesionales de primer contacto, los mismos padres, aprendan a reconocer estos trastornos temprano, porque la intervención temprana es crucial para la mejoría del pronóstico.
Entonces, los trastornos de la conducta alimentaria están clasificados por enfermedades mentales, están clasificados en el libro de enfermedades mentales de la Academia Americana de Psiquiatría, que va en su 5ª edición. Les pongo ahí la clasificación actual y como ustedes pueden ver, tenemos trastornos ligados a la imagen corporal y tenemos trastornos de la conducta alimentaria que no están ligados a la imagen corporal. Ahorita voy a explicar algunos de ellos. Les quise poner unas definiciones muy rápidas para que todos puedan ir a leer las definiciones, entonces nada más para que pudiéramos estar en el mismo canal, ¿no? Entonces, quien padece anorexia es un paciente tienen un bajo peso para la edad y la talla, con un miedo intenso a engordar o a ganar peso, o que tienen comportamientos que interfieren con la ganancia de peso. O sea, a pesar de que el paciente puede llegar a expresar que quiere subir de peso, nunca puede subir de peso. Hay una alteración en la imagen corporal o una distorsión de la imagen corporal, es decir, el paciente no se ve como realmente lo vemos los demás, o hay una negación de la seriedad del bajo peso. Una característica que padecen estos pacientes es que tienen un síntoma psiquiátrico que se llama egosintonismo. Entonces los pacientes no perciben la gravedad de lo que está sucediendo, entonces uno los ve baja y baja de peso y el paciente te dice, no, claro, pero yo estoy bien y yo puedo ir a trabajar y yo puedo ir a la escuela y yo puedo hacer ejercicio y no me siento mal. Entonces esta negación va alimentando el que se retrasen los diagnósticos y hay una falta de habilidad para reconocer la seriedad de bajo peso. Tenemos el trastorno de bulimia nervosa, que se puede dar en cualquier peso y que está caracterizado por episodios recurrentes de atracones. Esto es una sobreingesta incontrolable de comida. La característica principal es eso, el paciente te dice no puedo controlar lo que como y está seguido de alguna medida para tratar de controlar el peso, que puede ser purgativa, la más frecuente es el uso de laxantes y el vómito, y no purgativas como hacer ayunos prolongados, como saltarse muchas comidas, como hacer ejercicio excesivo. Luego tenemos el trastorno de atracones, este también se puede dar en cualquier peso. Aquí hay que quitar otro mito, este no es un trastorno exclusivo de pacientes con peso alto, este es un trastorno que se puede dar en cualquier peso, incluso en peso normal o ligeramente arriba, abajo de lo normal y bueno, en la medida en que transcurre el trastorno es como se da el peso alto. Está caracterizado por episodios recurrentes de atracones muy similares a los que suceden en la bulimia, pero no hay estas conductas compensatorias como sucede en la bulimia y estos pacientes manifiestan una fuerte ansiedad durante la alimentación. Luego tenemos un trastorno de la conducta alimentaria que es un poco menos conocido en la actualidad. Este trastorno apareció por primera vez en el DSM-5, en esta 5ª edición que salió en el 2013 y que englobó a lo que antes conocíamos como los trastornos de la ingestión de alimentos de la infancia y la niñez, y ahí se integraron todas estas categorías diagnósticas que antes teníamos, como el rechazo a la comida, la fobia alimentaria, el trastorno emocional de evitación de la comida, el trastorno pervasivo de la alimentación, el comedor selectivo. Entonces todos estos se integraron en este solo diagnóstico que por sus siglas en inglés conocemos como ARFID y por sus siglas en español STERIA, trastorno evitativo restrictivo de la ingestión de alimentos. Y la característica principal de este trastorno es que a diferencia del paciente que padece anorexia o bulimia, no hay una alteración con la imagen corporal, con el peso, la figura, y estos pacientes pueden o no tener pérdida de peso significativa o la incapacidad de ganarlo, hay deficiencias nutricionales y el paciente principalmente deja de comer por uno de 3 mecanismos y usualmente lo más frecuente es que sean mecanismos que son mixtos. El primero es que evita la comida por las características sensoriales de la comida, sea por su olor, su textura, su sabor, su presentación. La segunda es porque hay una preocupación excesiva por las consecuencias aversivas de la comida. Esto lo vemos con mucha frecuencia en niños que se han atragado o atragantado. Lo vemos con mucha frecuencia en quien padece reflujo gastroesofágico de crónico, en pacientes que han tenido gastroenteritis severas, en pacientes o gastroenterocolitis severas, en pacientes que han tenido reflujo, muchos de los síntomas gastrointestinales que por
posteriormente dan este miedo a comer. Lo vemos también en pacientes que padecen alergias graves y que incluso por recomendación médica evitan ciertos alimentos y eventualmente desarrollan estos miedos a la comida. Y el otro mecanismo es por una falta de interés en la comida o en la alimentación, donde el paciente, aquí los padres pueden dar historias como si yo no le hablo a comer, nunca llega a la mesa, siempre está jugando o se le olvida comer, y son pacientes que verídicamente si uno no les estimula el alimento, el cerebro no da la señal, como sucede en cualquiera de nosotros, de la búsqueda de la alimentación. Luego tenemos otra clasificación que se llama, por sus siglas en inglés, OSFED, que es otros trastornos específicos de la conducta alimentaria. Y aquí entran uno de los trastornos más prevalentes en la literatura, de acuerdo a la literatura anglosajona, es un trastorno que apenas estamos conociendo. No tenemos datos epidemiológicos para Latinoamérica, pero yo presupongo que va a ser el trastorno más frecuente que vamos a ver en Latinoamérica, incluso por encima del trastorno por atracón, que en este momento es el trastorno más frecuente que vemos en Latinoamérica. Y es la anorexia atípica o la anorexia de peso bajo. Lo vemos con frecuencia en aquellos pacientes que vienen de pesos altos y que tienen una baja de peso muy significativa o en muy poco tiempo, y aún así conservan un peso alto, ¿verdad? Hay otro de los diagnósticos de OSFED es la bulimia de baja frecuencia o duración limitada, igual que el trastorno por atracón. Está el trastorno purgativo, que son aquellos pacientes que comen cantidades normales de comida y aún así buscan deshacerse de esto que comieron. Y está el trastorno de comedor nocturno, que son aquellos pacientes que ingieren más del 25% de sus calorías totales del día durante la noche, necesitan comer para poderse volver a dormir, ¿verdad? Y dentro de la clasificación tenemos el UFED, que vino a sustituir a lo que antes conocíamos como los trastornos inespecíficos de la conducta alimentaria, que básicamente es todos aquellos que no tienen los criterios completos, pero que tienen este deterioro en todas las áreas de la vida, se pueden clasificar dentro de en esa área, ¿no? Y les puse también otros trastornos que, aunque no están formalmente descritos en el DSM-5, los vemos con mucha frecuencia y creo que es importante que estén alertas de ellos. Uno es lo que se ha conocido como la ortorexia nervosa, que como les digo no es un TCA de acuerdo al DSM-5, pero es aquellas personas que más que buscar bajar de peso o estar fit, es que se adhieren a una alimentación estrictamente muy saludable, pero de tan obsesivos que son al respecto, desarrollan conductas muy restrictivas y tienen muchas de las complicaciones similares a las que padece aquel que padece anorexia, y de hecho el tratamiento es muy similar. Y tenemos la dismorfia muscular, que se ha considerado un tipo de trastorno obsesivo compulsivo, muy frecuente en hombres. Antes algunos investigadores han reportado que esto puede ser una manifestación más de la anorexia en hombres, que antes se conocía como anorexia en reversa, donde hay más que una búsqueda de delgadez, una búsqueda de muscularidad, y en la que estos pacientes desean un cuerpo muy grande y muy musculoso. Hablando un poquito de estadísticas, me voy a ir relativamente rápido. Algo importante que quiero destacar aquí, la prevalencia de trastornos alimentarios de acuerdo al trastorno y de acuerdo a los datos epidemiológicos que tenemos en algunas poblaciones. Latinoamérica, por ejemplo, en México no tenemos ninguna estadística nacional como tal, tenemos por regiones, pero la prevalencia va desde reportes de 0.1% hasta aproximadamente 3.5% de los trastornos específicos, siendo más prevalentes algunos de los trastornos inespecíficos, que esto puede ir hasta como un 19%, pero algo que me gustaría destacar es que el índice estandarizado de muerte, es decir, el número de muertes observadas entre el número de muertes esperadas, como ustedes pueden ver,
supera por mucho. Cuando es mayor a 1 significa que la mortalidad es mucho mayor de lo que se esperaba, y en los trastornos como la anorexia, que es de 6.2, en la bulimia, que es de 1.93, en el trastorno por atracón, que es de 1.92, entonces supera por mucho lo que otras enfermedades, cualquier otra enfermedad reportada en la literatura tiene. En el 2019, 18, 19, si mal no me acuerdo, el grupo de Stripe, que es de la Universidad de Harvard, en colaboración con otras asociaciones como la Academy for Eating Disorders, de donde yo fui presidenta, y otras asociaciones, hicieron un examen, uno de los más completos que se han reportado hasta la fecha, de toda la carga social y económica de los trastornos alimentarios en los Estados Unidos. Y aquí me gustaría destacar cómo ellos reportan que el costo de aquellos pacientes que padecen un trastorno de la conducta alimentaria es de 327, casi 327 billones de dólares al año. Y cuando hacen esto lo parten de acuerdo a lo que cada persona o sea, las pérdidas, hay casi 49 billones de dólares por pérdidas en la productividad, porque estas enfermedades se dan principalmente entre los 2 y los 25 años de edad, en las edades más productivas de la vida, aunque se puede dar en cualquier etapa de la vida. Y algo importante a destacar y que sabemos en la actualidad es que cada 52 minutos fallece un paciente por una complicación de un trastorno de la conducta alimentaria. Así es que mientras nosotros estamos en esta plática, está falleciendo alguien por complicaciones propias del trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, hemos visto un incremento muy importante en la prevalencia desde hace 40 años y continúa siéndolo en grado alarmante. En mi opinión, más allá del incremento en la prevalencia de los trastornos específicos, es el gran incremento que estamos viendo en todas las conductas disfuncionales que, como les dije al principio, sin llegar a concretar todos los criterios para el diagnóstico, ponen en alto riesgo a quienes los padecen para desarrollar complicaciones médicas y psicológicas iguales que si tuvieran un trastorno de la conducta alimentaria. Y desafortunadamente, como les puse aquí, a pesar de estos alarmantes rangos de mortalidad que nos están reportando, los trastornos de la conducta alimentaria no son vistos con la misma preocupación que otras enfermedades mucho menos virulentas y menos riesgosas para la vida. Yo cuando explico esto a los padres les digo, nadie en su sano juicio va al médico y el doctor te dice, tienes un cáncer en etapa 1 y uno le contesta, bueno, deja que sea etapa 4 y regreso a tratarme. Sin embargo, en los trastornos alimentarios desafortunadamente es casi la regla. Cuando uno empieza a ver que el paciente no está ganando peso, cuando son niños, el paciente su curva está flat o lo que es peor, está bajando de peso, se le alienta a seguirlo haciendo en nuestra cultura y a nadie le causa una extrañeza hasta que el paciente está o en los extremos del peso o con un riesgo médico muy alto, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, la prevención en los trastornos alimentarios es algo que necesitamos hacer, la intervención oportuna, y son de las enfermedades más complejas que tiene la medicina. No hay una sola razón o causa. Tenemos, como en muchas enfermedades, factores que predisponen, factores que precipitan y factores que perpetúan. Y uno de los mensajes con los que yo quiero que se vayan el día de hoy es que recordemos que las conductas restrictivas de la alimentación son el mecanismo central de inicio de cualquier disfunción alimentaria que eventualmente puede llevar al trastorno de la conducta alimentaria. Y entonces la pregunta, siguiendo con la analogía que les acabo de explicar, es ¿y si fuera cáncer? Y entonces les quiero contar una historia. Yo tengo una amiga que vive en los Estados, es un amigo que vive en los Estados Unidos y hace muchos años publicó en su Facebook, esta es una historia real, que su hija de 23 años le acababan de diagnosticar leucemia. Y entonces enseguida, como es esperable, la gente empezó a ponerle en su Facebook, oye, pues lamento mucho lo que está sucediendo, espero que esto se mejore pronto. No faltó quien dijo vamos a hacer un GoFundMe para buscar fondos para ayudarte, a pesar de que tenía seguro de gastos médicos, etcétera, ¿verdad? Y dentro de esas, alguien le puso, a otra amiga del grupo le puso, no me puedo imaginar por lo que tú estás pasando con la leucemia. Deben saber que esta amiga que le puso tiene una hija
de 22 años, de la misma edad de esta niña que padece anorexia desde que tiene 11 años. Y le dijo, no me puedo imaginar lo que tú estás pasando con la leucemia que padece tu hija. Y este psicólogo le contestó, en realidad tú no tienes que imaginar a tu hija pasando por algo como esto. Lo vives diariamente desde hace mucho. Tan solo son dos enfermedades diferentes, pero probablemente igual de mortales y tal vez la tuya mucho más difícil de tratar. La leucemia que tiene mi hija tiene un protocolo de tratamiento muy bien desarrollado y que es utilizado en todos los centros de tratamiento de cáncer y estos centros están en constante comunicación y colaboración entre ellos. Yo sé que no es lo mismo para los trastornos de la conducta alimentaria. Demonios, si tienes que luchar desde que se reconozca que es una enfermedad y no una niña caprichosa que no quiere comer. Para mí, tu batalla es todavía más difícil. Y efectivamente, cáncer es una palabra que nadie queremos en nuestra vida, es una palabra que no quisiéramos tener que tocar, pero sin embargo, y desafortunadamente, los trastornos de la conducta alimentaria son más prevalentes incluso que el HIV, que el cáncer de mama y que otras enfermedades graves, pero no se les trata con la misma importancia. ¿Y por qué pudiera suceder esto? Tal vez porque la historia de los trastornos alimentarios está llena de mitos y malos entendidos. Ahí les puse algunos de los más comunes. Y fue por eso que cuando yo fui presidenta de la Academy for Eating Disorders, nos hicimos a la tarea de crear un documento basado en la ciencia que hemos llamado las 9 realidades de los trastornos de la conducta alimentaria. Este documento ustedes lo pueden bajar, está traducido a 38 idiomas y básicamente este documento tiene 9 statements o 9 afirmaciones basadas en la ciencia con una fuerte evidencia empírica detrás de cada una de estas frases para hacer una desmitificación de los trastornos de la conducta alimentaria. Por cuestiones de tiempo no puedo ir sobre cada uno de ellos, pero ahí se los puse para que ustedes los puedan leer. Ahí está la liga para que ustedes puedan bajar el documento y encantada si alguien me quiere contactar después para que yo les pueda enviar información acerca de esto. ¿Cuáles son los signos y síntomas más comunes que vamos a ver? Normalmente quien padece un trastorno de la conducta alimentaria va a manifestar, ¿se acuerdan que al principio les expliqué los 3 universos con los que yo veo la alimentación? El universo físico, el universo emocional y el universo psicosocial. Entonces los pacientes generalmente manifiestan signos y síntomas desde la parte emocional conductual y desde la parte física. Ahí les puse algunos de los más frecuentes que vemos. Sin embargo, lo importante aquí es que recordemos un par de tips. Uno, pueden parecer invisibles hasta para los clínicos más experimentados y se puede experimentar estas mismas complicaciones en cualquier peso, no nada más en los extremos del peso como la gente cree. Los trastornos de la conducta alimentaria pueden darse en cualquier peso y figura corporal y el peso o el índice de masa corporal no es el único marcador clínico de un trastorno de la conducta alimentaria. De hecho, uno de las afirmaciones que pusimos en las 9 realidades es la gente puede estar extremadamente enferma a pesar de verse aparentemente normal, ¿verdad? ¿Y cómo se presenta, por ejemplo, a los clínicos de primer contacto quien padece un trastorno de la conducta alimentaria? Yo digo que es como antes nos decían cuando estudiábamos medicina, es como la tuberculosis, es el mimetizador universal. Puede presentarse de cualquier manera. Los síntomas gastrointestinales son los más frecuentes. Ahí les puse en la entidad, en la categoría de clasificación del trastorno alimentario, cuáles son los síntomas más frecuentes, pero sin embargo se puede presentar de cualquier manera. Yo siempre he creído que y siempre digo que los ojos no ven lo que la mente no piensa y desafortunadamente muy pocos clínicos preguntan al paciente cómo se siente con la comida, cómo está comiendo y qué está pasando con su cuerpo, ¿verdad? Es muy raro que los pacientes se presenten a nuestra consulta diciendo que tienen un trastorno de la alimentación, a menos que vayan a mi centro, que es un centro de referencia y con nosotros generalmente ya llegan o con la sospecha o con el diagnóstico, ¿verdad? Cuando tenemos pacientes jóvenes es todavía más difícil el diagnóstico porque estos pueden enmascararse todavía más
El paciente joven puede no perder peso, simplemente no alcanzar las percentilas de peso que estamos buscando. Es importante recordar que aquel paciente que está perdiendo peso tiene una doble pérdida porque es lo que deja de ganar más lo que está perdiendo de peso, y eso es muy importante que lo recuerden. Y además, como ustedes saben, en la medida en que nosotros en la edad de crecimiento y desarrollo en la infancia nos desnutrimos, vamos perdiendo también talla, y esto detiene el crecimiento lineal con la pérdida de peso y falsamente se estabiliza el índice de masa corporal. Así es que no es un parámetro para medir en pacientes jóvenes, y también los pacientes jóvenes, por la falta de madurez cognitiva, pueden no distinguir este miedo a ganar peso, esta distorsión de la imagen corporal, y pueden no expresarlo. Y los pacientes con sobrepeso u obesidad tienen un mayor riesgo de que no se les haga un diagnóstico temprano. Les voy a poner un ejemplo típico. Tenemos dos pacientes, misma edad, misma estrato socioeconómico, mismo género, vamos a decir que son dos jovencitas, ambas de 12 años, ambas van con la primera pesa 100 kilos y la segunda pesa 45 kilos, ¿verdad? Entonces, en el lapso de 3-4 meses, ambas deciden que quieren cuidar su figura, y la primera de ellas la que pesa 100 kilos baja a 75 kilos, y la que pesa 45 kilos baja a 40 kilos. ¿verdad? Entonces ambas van con el pediatra o con el médico de primer contacto, y la que ha bajado a 40 kilos enseguida asusta a todo mundo, ya tiene algunas conductas restrictivas, ya tiene algunos comportamientos alterados, y el médico que la ve o el profesional que la ve enseguida la manda a una evaluación para un posible trastorno de la conducta alimentaria. La paciente que pesa 100 kilos y ahorita ha perdido hasta 75 kilos en el mismo lapso de tiempo, es vista y es felicitada por sus logros, se le dice que siga, incluso la familia incluso puede expresar, oye, pero yo la veo bien mal humor, yo la veo que no está comiendo como debe. No, qué bueno que se está cuidando, le puede traer muchas complicaciones si seguía en el peso que estaba, ¿verdad? Una niña que está en franco crecimiento y desarrollo, entonces la niña sigue. Y 17, 18, 20 meses después, esta niña ya pesa 50 kilos, ha perdido prácticamente el 50% de su peso, y entonces empieza con complicaciones médicas, empieza a desmayar, y entonces todo el mundo se asusta, y esta paciente, que incluso todavía puede estar en un rango de peso de percentila todavía normal, ya tiene un grave trastorno de la conducta alimentaria que se ha cronificado a 20 meses porque no se detectó a tiempo. Esa es el estigma y el sesgo al peso que sucede y que pasa con mucha frecuencia en pacientes jóvenes. Existen recursos para médicos, para profesionales. Yo ahí le puse 2 de los libros que yo he hecho, esos folletos que tenemos en la Academy for Eating Disorders. Yo estuve a cargo de la preparación de ellos junto con todo un grupo de trabajo, pero hay mucho en la literatura. Actualmente, en la última década, la literatura para profesionales de la conducta, de la salud, ha crecido impresionantemente para aprender sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Y hablando de complicaciones médicas, es un abanico enorme, es una enfermedad que afecta a cada órgano, cada célula, cada sistema del cuerpo, y tiene un fuerte impacto neuroendocrino. ¿Se acuerdan que al principio se los definí como una enfermedad cerebral mental grave que está influenciada biológicamente? Y el abanico de complicaciones va a venir desde las conductas restrictivas, las conductas compulsivo-purgativas y las conductas de atracón. Dependiendo de lo que esté haciendo el paciente, es lo que vamos a ver como complicaciones. Algo muy importante que podemos hacer en la consulta regular es medir los signos vitales en varias posiciones, y vamos a encontrar datos claros de alteraciones debido a esto, ¿verdad? Y casi todo lo que sabemos sobre las complicaciones médicas en los trastornos de la conducta alimentaria lo hemos aprendido a raíz de un estudio que se conoce como el estudio de Minnesota. Este es
un estudio que se realizó a finales de los años 40, cuando iba terminando la Segunda Guerra Mundial. El doctor Ansel Keys y sus colaboradores vieron que regresaban a los Estados Unidos la gente que venía de la guerra, los hombres que venían de la guerra, algunos habían sido prisioneros de guerra, venían en condiciones prácticamente famélicas y muchos de ellos empezaban con conductas muy anormales o con conductas bizarras con la alimentación, y algunos de ellos al empezar a comer se morían. Entonces esto despertó la curiosidad de los científicos y empezaron a estudiarlos y se hizo este experimento. En mi opinión, este experimento es uno de los una de las cuestiones que tiene más importantes, es que es un experimento en humanos, así es que nunca se va a poder volver a repetir. Ellos tomaron 100 hombres completamente sanos, tanto en estado de salud físico como mental, escogieron a los más aptos, de ellos quedaron 40 y al final en el estudio se quedaron 36 y los sometieron a un proceso de restricción alimentaria para el estudio fue la primera parte de evaluación, después 6 meses de restricción alimentaria o de semi-inanición y después de la etapa de realimentación. Como cuestión anecdótica les digo que durante la fase de semi-inanición y para llegar a las figuras corporales que están viendo en estas fotos, el promedio de calorías que comieron estos hombres fueron de 1570 kilocalorías al día, y desafortunadamente yo al menos en la consulta recibo con mucha frecuencia jovencitas, jovencitos que están comiendo 500, 600, 800, 1200 calorías en plenas etapas de desarrollo, y con este estudio encontraron cambios durante el periodo de semi-inanición en muchas áreas, cambios físicos, cognitivos, emocionales y psicológicos, sociales y sexuales, y con la alimentación y la comida. ¿Se acuerdan que les decía que el pensamiento se conifica y solamente empiezas a pensar en comida, calorías, qué va a ser la comida en mi cuerpo, etcétera? De hecho, por ejemplo, en forma anecdótica en este estudio, estos hombres militares que venían que entraron en este experimento, empezaron colecciones de ollas y sartenes, colecciones de recetas, porque todo el día estaban pensando en comida. Algunos cambios que vimos fue que se obsesionaban cada vez más con la comida, estaban más aislados, había falta de energía, se encontraban más irritables. Yo les dije al principio, el cerebro malnutrido piensa, siente y percibe diferente, y dicen que ni le hables porque está a dieta, ¿verdad? Se pone uno más irritable, más depresivos, con pérdida de líbido, con pensamientos caníbales, con caída de pelo, piel rugosa, sensación de frío. O sea, había cambios en todas las áreas de estas personas. Algo que a mí me parece muy importante y que por eso se los puse aquí, es que a todos los que estuvieron implicados se les hizo un estudio, un instrumento de evaluación que se llama MMPI, que es el Minnesota Multifaceted Personality Inventory. O sea, es un instrumento para medir múltiples facetas de la personalidad, y evalúa varias áreas como las que les puse aquí abajo: histeria, depresión, hipocondriasis, desviación psicopática, identidad sexual, paranoia, ansiedad, esquizofrenia, que está descrito como delusional thinking, que es muy similar a lo que sucede en el paciente que tiene esta distorsión severa de la imagen corporal, y manía. Para estar normal en este estudio, como ustedes ven en el control, hay que estar abajo de 60. Y lo interesante es que este es el resultado de uno de los participantes, pero esto se repitió en absolutamente cada uno de los participantes exactamente igual. Todos estaban abajo de 60 y tan solo 10 semanas, o sea, 2 meses y medio de haber empezado el proceso de semi-inanición, comiendo en promedio 1500 calorías al día y habiendo perdido solamente el 7% de su peso. El promedio de peso que yo veo de pérdida en las pacientes que recibo es del 26%. Estos eran los resultados. Dijimos que para estar normal había que estar abajo de 60. Entonces, ¿y dónde puntea? Depresión, hipocondriasis, ansiedad y delusional thinking, o pensamiento dilusional, ¿verdad? ¿Qué tiene de diferente esto con lo que vemos en los pacientes que padecen un trastorno de la conducta alimentaria? Entonces sabemos que la inanición afecta al cerebro de dos formas, tanto en su estructura como en su función. Yo digo que el cerebro malnutrido piensa, siente y percibe diferente, y tenemos muchos estudios que han trabajado sobre esto. No es solamente recuperar al peso, sino salvar al cerebro. Por ejemplo, en este estudio
Tenemos un grupo de pacientes que tenían un índice de masa corporal bajo de inicio y un control con un índice de masa corporal normal. Se recuperan en peso y ¿qué sucede? La materia gris, perdón, la materia blanca estaba estadísticamente significativa más baja que en el control y cuando se recuperan básicamente se igualan. Lo que no sabemos es cuánto de los neurotransmisores que nadan en esa materia blanca se recuperan, porque es como, yo digo que la desnutrición es como si hiciera hoyos en el cerebro, es como una coladera. Imagínense cuando esto sucede en etapas de crecimiento. ¿Qué pasa con la materia gris? Había una diferencia significativa entre el control y los pacientes y cuando recuperaron peso, se recuperó, pero si ustedes ven, no se recuperó por completo. ¿Pero qué sucede? La buena noticia es que sabemos que eventualmente se recupera, pero esto tarda de 2,5 a 3 años. ¿Qué significa esto clínicamente? Que si tenemos un paciente bajo en peso, que se ha desnutrido, que ha sido muy restrictivo, aún y cuando lo recuperemos en peso, la recuperación cerebral todavía tarda. Y esa es la parte del trabajo terapéutico que tenemos que recordar. El paciente, yo digo que cuando un paciente que ha padecido esto se vuelve a poner a dieta, vuelve a restringir la comida, es como aquel que tuvo cáncer de pulmón y como ya se curó, ahora se fuma un cigarrito de vez en cuando. ¿Verdad? Es el mismo riesgo y así de mal se ponen los pacientes. Este es un estudio que habla acerca del volumen de tejido cerebral normal después de la recuperación a largo plazo en anorexia y bulimia. Y como ustedes pueden ver, hay una recuperación después de un periodo prolongado de tiempo. Este es otro estudio donde desafortunadamente la morfología no determina la función. Son 66 pacientes con un diagnóstico de anorexia de inicio en la adolescencia con un tratamiento promedio de 6,5 años. Se hizo una evaluación completa neurocognitiva por resonancia y evaluación clínica y lo que ellos encontraron fue que en aquellos pacientes que persistían en bajo peso tenían resonancias anormales. Los pacientes que persistían, el criterio de amenorrea que utilizábamos hasta 2013 como un criterio diagnóstico de anorexia se quitó, más sin embargo sigue siendo un criterio de recuperación. Entonces los pacientes con amenorrea o con irregularidades menstruales tenían significativas deficiencias cognitivas, algunas a pesar de que los cambios estructurales cerebrales estaban resueltos, y la persistencia del bajo peso y obviamente los niveles altos de cortisol estaban relacionados con mayores alteraciones estructurales cerebrales. Este es otro estudio donde se los pongo porque ellos hablan acerca de la importancia de que en adolescentes que padecen anorexia o trastornos restrictivos severos se logra la normalización hormonal y del peso en las regiones cerebrales, o sea, se logra la normalización cerebral con la ganancia del peso y la normalización hormonal. La emaciación, la inanición causa cambios cerebrales funcionales y estructurales, complicaciones cardiovasculares potencialmente letales, los cambios en líquidos y electrolitos que no están relacionados directamente a la frecuencia de purgación y alteraciones severas en la inmunidad. Algo importante a recordar es que aunque el índice de masa corporal no es un factor único ni el mejor factor de evaluación para estos trastornos, cuando tenemos índices de masa corporal abajo de 17, la vida del paciente está altamente en riesgo. Este es un estudio que tiene una reciente publicación, fue en mayo del año pasado, y la investigadora principal de este estudio nos habla de cómo ellos trabajaron para evaluar los scans cerebrales de personas que padecían anorexia. Ellos dividieron a estas personas en aquellas que padecían anorexia y aquellas que estaban recuperados de anorexia. Fue un estudio multicéntrico, fueron, si mal no recuerdo, 22 centros de todo el mundo que combinaron estos escanes cerebrales para poder generar
una imagen más detallada de cómo la anorexia afecta al cerebro y lo que sabemos es que los cambios cerebrales en la anorexia fueron más graves que en cualquier otra afectación psiquiátrica que se haya estudiado y algo importante es que los efectos de los tratamientos y las intervenciones médicas, psiquiátricas y psicológicas, obviamente y nutricionales, pueden revertir esto y se ve estos cambios en los estudios funcionales cerebrales. Y algo importante es que ellos encontraron que las personas que padecen anorexia tienen una reducción considerable en 3 medidas críticas del cerebro, que es el espesor cortical o el grosor de la corteza, en el volumen subcortical y en las áreas de la superficie cortical. Y estas reducciones del tamaño del cerebro son significativas porque se cree que implican la pérdida de células cerebrales o de las conexiones entre ellas. Y ahora sabemos a través de estos estudios que los cambios estructurales en el cerebro, en los trastornos alimentarios, pueden hacerse a largo plazo, es decir, a pesar de que la persona recupere el peso, estos cambios pueden persistir. Y este punto es muy importante porque por años habíamos pensado que estos cambios eran completamente reversibles y desafortunadamente los nuevos estudios nos están informando que estos cambios pueden revertir, por eso la importancia, pueden no revertirse, por eso la importancia del abordaje muy temprano y la intervención lo más oportuna posible. Ellos también vieron que las reducciones en el tamaño cerebral eran menores en pacientes en recuperación y ellos también encontraron, como otros estudios genéticos que se han hecho, que las reducciones en el tamaño cerebral pueden estar atribuidos a la disminución del índice de masa corporal. Tenemos otros estudios que se han hecho, que por ejemplo el ANGI, que es el Anorexia Nervosa Genetic Initiative, donde los autores demostraron que a menor índice de masa corporal, mayor anorexia, y esto basado en la disfunción hormonal. Entonces, fíjense cómo estudios neurológicos y estudios genéticos están demostrando cómo la fuerte influencia biológica que tienen en estas enfermedades. Yo desde hace muchos años he descrito la anorexia o los trastornos restrictivos como enfermedades neuroendocrinos psiquiátricas y hacia allá nos está llevando la ciencia. Esto es lo que vamos a ver en los próximos años y sabemos que hay un deterioro cognitivo importante en la atención, en todas las funciones ejecutivas, en el aprendizaje asociativo, en todas las habilidades visoespaciales, en la resolución de problemas, en la toma de decisiones, en la planeación, en la falta de insight, y lo que hasta ahorita creemos que puede suceder es que esto puede ser permanente. Entonces, esta es una llamada de auxilio y de atención a todos los profesionales para identificar esto con tiempo y intervenir lo antes posible para evitar complicaciones a largo plazo. Y como les decía, el cerebro malnutrido piensa, siente y percibe diferente. Les quiero mostrar este modelo esquemático que integra los hallazgos empíricos en investigaciones previas sobre la función neuroendocrina en estudios humanos y modelos animales para poder explicar la restricción alimentaria. Entonces, lo que sucede es que después de que una persona decide conscientemente restringir la comida, sea porque quiere comer más saludable, porque quiere perder peso, porque quiere que le quede la ropa, por lo que ustedes quieran, empiezan a suceder, ocurre esta pérdida de peso y esto lleva a cambios neuroendocrinos donde hormonas intestinales intensifican la señal de la necesidad de comer y el sistema de dopamina se activa para apoyar la motivación para buscar comida. Y entonces en todos nosotros, cuando nosotros hacemos esta decisión de dejar de comer o de restringir la comida y ocurre esta pérdida de peso, nuestro cuerpo actúa y nos lleva en forma inconsciente para estimular el comer. De ahí el por qué el que las gentes que se ponen
para perder peso y que hacen restricciones, eventualmente recuperan lo que han perdido. Esto sucede en forma normal, pero cuando yo tengo esta vulnerabilidad que habíamos hablado, donde este temperamento genético, donde el paciente tiende a ser más perfeccionista, más ansioso, con más evitación del daño, y hay este reforzamiento social, qué bien estás comiendo, qué estás haciendo, cómo estás perdiendo peso. Esto lleva a que se desencadene más ansiedad. El paciente entra, yo digo que como en un mismatch, su cabeza le dice no comas, pero su cuerpo le grita tienes que comer, tengo hambre. Entonces este mismatch desencadena una ansiedad no nada más psicológica, sino también biológica. Hay una alteración en el circuito del control de alimentos, desde el estriado ventral hasta el hipotálamo, que depende de los receptores de dopamina D1, y que estos se han sensibilizado en el contexto de la restricción de alimentos. Entonces esto hace que se aumente todavía más la ansiedad y la persona con esta predisposición es como puede desarrollar la anorexia, entra en este círculo vicioso y la persona cuando ve los alimentos experimenta una fuerte ansiedad, ¿no? La ansiedad aumenta aún más en el proceso de la enfermedad debido a la posibilidad de pérdida de control, al aumento de peso, y esto es como un reforzador. Entonces tenemos este componente psicológico, pero también este componente biológico, neurobiológico, que perpetúan este círculo vicioso, y esto es lo que hemos llamado la fenomenología del trastorno alimentario, particularmente la anorexia, que es el trastorno que tenemos más estudiado. Y como dije antes, pues la anorexia es algo, les hablo mucho de la anorexia porque es el trastorno de la conducta alimentaria que más hemos estudiado. Es una enfermedad confusa, muy desconcertante. La mayoría de nosotros odiamos tener hambre, sin embargo, quien padece anorexia encuentra el hambre como algo que le refuerza porque le baja la ansiedad. No es falta de hambre o no querer comer, de hecho, tan no es falta de hambre que por eso vemos pacientes que huelen la comida pero no la prueban, que se le quedan viendo la comida pero no la prueban, que cocinan para los demás pero no la prueban porque la persona siente esa necesidad de comer, siente esa hambre, pero es mucho mayor biológicamente esa ansiedad y genera esta aversión hacia los alimentos. Entonces, las grasas les causan aversión, el olor les causa asco, rechazan el sabor, y sin embargo para la mayoría de la gente en el mundo la grasa le da palatabilidad a los alimentos, sobre todo cuando se combina con azúcar. De hecho el tocino que les puse ahí es el alimento graso que más se consume en el mundo. Y el otro punto es que la actividad es más reforzante que la comida en el paciente que padece anorexia. De acuerdo a modelos animales como este de la Activity-Based Anorexia Model, el modelo de anorexia basado en la actividad, en ciertas condiciones el ratón puede correr en la rueda hasta morir aún en presencia de comida paladeable, y el paciente que padece anorexia pasa un estado hipermetabólico durante la rehabilitación nutricional que confunde mucho aún y cuando aún y cuando esté comiendo, y que esto puede no ser lo suficiente para poder alcanzar los objetivos que se han marcado. Entonces, y ya como cereza del pastel, pues el cuerpo tiende a regresar al set point, o sea, al peso, vamos a llamarle al que el paciente está predispuesto a tener, y esto hace que el paciente necesite una gran cantidad de calorías para poder alcanzar los objetivos de tratamiento, y que pierde muy fácilmente. Por eso se vuelve una enfermedad tan difícil de tratar. Y el problema con la anorexia es que aquellas personas susceptibles que la padecen y están enfrentando momentos difíciles en su vida, pareciera que les da muchas cosas, porque pareciera que les da control, les ayuda, está escrito en Estados Unidos como numbing, o sea, adormece las emociones, y como les digo, es como si el pensamiento se conificara, todo se vuelve peso, comida, ejercicio, las relaciones interpersonales se estrechan severamente, se aíslan, y el trastorno alimentario se vuelve como un buffer ante las fuertes demandas sociales, familiares y emocionales que pueda tener el paciente. Entonces, a corto plazo pareciera que eso le ayuda a solventar esas exigencias de la vida,
pero muy pronto estos síntomas se afianzan y se vuelven en su contra, y entonces es cuando el trastorno alimentario se vuelve un fuerte dilema para el paciente, y esto es una condición psiquiátrica grave con una alta tasa de mortalidad. La anorexia es la enfermedad psiquiátrica, la segunda tasa más alta de mortalidad, precedida solamente por la adicción a opiáceos. Y sin embargo, desde la perspectiva de quien lo padece, a menudo lo considera una parte valiosa de su identidad. De ahí el egosintonismo que da este trastorno. Y tiene consecuencias en la salud. Yo me enfoqué mucho en el área cerebral porque quería dar esta concientización con ustedes, pero afecta cada órgano, cada célula. Otro de los órganos, de los órganos fuertemente impactados es el hueso óseo. Hay una pérdida que se puede volver irreversible. De hecho, la osteoporosis por inanición es una de las complicaciones potencialmente irreversibles de los trastornos de la conducta alimentaria, pero como dijimos, afecta todas las áreas, todas las hormonas. Y todavía más importante, quiero hablar de la anorexia atípica. Hay múltiples estudios que se están publicando actualmente. Este es un estudio de la Universidad de San Francisco donde la investigadora principal, una amiga mía, Andy Garber, ellos reportaron que compararon la pérdida de peso y la severidad de la enfermedad entre dos grupos de pacientes de 12 a 24 años de tratamiento. Ella dice, típicamente el bajo peso siempre ha sido equiparado con la severidad de la enfermedad. Actualmente un tercio de las admisiones por trastorno alimentario son de pacientes con anorexia nervosa atípica en peso normal o por encima de este. Y nuestro estudio sugiere que los pacientes en cuerpos grandes con pérdidas de peso rápidas o de larga duración están más severamente enfermos sin importar su peso. Y estas conclusiones las estamos viendo repetidamente en múltiples publicaciones que tenemos actualmente. También obviamente tenemos complicaciones psiquiátricas. Las más frecuentes son ansiedad, depresión y suicidio, son las que más frecuentemente acompañan a los trastornos alimentarios. Y como les dije, el cerebro malnutrido piensa, siente y percibe diferente, y yo digo que la desnutrición abre las puertas para cualquier otra enfermedad. Entonces, particularmente Walke y su grupo desde hace muchos años reportaron que el estado de inanición crónico en un cerebro en maduración puede llevar a disfunción cerebral que incrementa la vulnerabilidad a otros trastornos psiquiátricos, y además ahora sabemos que hay estudios genéticos donde hemos encontrado que los trastornos alimentarios, particularmente la anorexia, comparten losis o comparten codificaciones genéticas con otros trastornos como depresión, esquizofrenia, autismo, TDAH, enfermedades inmunológicas, enfermedades gastrointestinales, algunas enfermedades neurológicas y endocrinológicas. Entonces, por eso es tan importante romper cuanto antes la inanición, el estado de desnutrición. Tanto los clínicos como los cuidadores, como los mismos pacientes, estamos todos de acuerdo en que la recuperación es un camino lleno de trucos, de ansiedad y a veces con mucha desesperanza, generalmente muy difícil, pero se puede lograr. La recuperación es probable y es posible. Entre más rápido se atiende y se identifique, mejores índices de recuperación, pero aún así en pacientes con enfermedades muy crónicas, la recuperación es posible. Entonces vuelvo a hacer énfasis en que si los abordajes son a tiempo, la mayoría de las complicaciones son reversibles y tratables. El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno permiten disminuir las complicaciones médicas y mejorar resultados a largo plazo. Y si nosotros hacemos un diagnóstico temprano, empezar el tratamiento oportuno o referir a otro nivel de tratamiento. El tratamiento, hay que hacer una primera intervención médico-nutricional, trabajar en los tratamientos basados en la evidencia, psicológicos, dar un apoyo continuo tanto al paciente como a la familia para alcanzar la recuperación. Existen niveles de tratamiento. Nuestro centro es el único en toda Latinoamérica que ofrece todos los niveles de tratamiento: hospitalización
habitación residencial, programa hospital parcial, programa intensivo ambulatorio y los ambulatorios. Y les pongo ahí un esquema de algunos de los criterios, tanto médicos como alimentación y peso, de apoyo familiar, etcétera, que se deben de considerar para poder decidir cuál es el mejor nivel de tratamiento que podemos ofrecer a un paciente. Entonces, nuevamente vuelvo a hacer énfasis en que la identificación temprana es indispensable. La nutrición aguda es una emergencia médica. Cualquier paciente con síntomas de restricción, atracón o purgación requiere una intervención inmediata, y que las enfermedades, los trastornos de la conducta alimentaria desafortunadamente continúan siendo subdiagnosticados, subtratados, se sigue retrasando su abordaje o su diagnóstico porque en nuestra sociedad están normalizadas muchas conductas disfuncionales. Muchas jóvenes me dicen en la consulta, porque soy la única que tiene que comer cuando me junto con mis amigas, porque yo sí tengo que comer pasteles y ellas no comen. Desafortunadamente no hay procedimientos de cribado de rutina para trastornos alimentarios en las escuelas, en la consulta de atención primaria, y a pesar de todo esto se han recomendado esfuerzos para mejorar la prevención secundaria y terciaria. Finalmente, les quiero recordar que los TCA son unas enfermedades muy, muy complejas, donde hay un interjuego de estos factores genéticos, biológicos, psicológicos, conductuales, sociales, que el pronóstico y resultados pueden ser sustancialmente mejorados a través de esfuerzos de prevención y detección e intervención temprana, que es muy importante involucrar en igual nivel de importancia a educadores, a cuidadores, a familiares, a los proveedores de salud general. Y les digo que yo quisiera imaginar que lleguemos al día en que cada individuo que padezca un trastorno de la conducta alimentaria pueda ser atendido debidamente y nuestra comunidad de profesionales logre llevar protocolos estandarizados de tratamiento. Desafortunadamente, a lo que más se enfrentan nuestros pacientes es a ir con muchos profesionales. Cada quien hace diferentes abordajes, no siempre son los mejores abordajes. Esto retrasa la intervención adecuada y oportuna, que los equipos debemos de estar en constante comunicación y colaboración, y definitivamente se necesita toda una comunidad para lograr esto. Finalmente, nosotros, dentro de Comenzar de Nuevo, hemos creado dos organizaciones hermanas. Una es el Body Image Program, que es el programa de imagen corporal o de prevención en trastornos de la conducta alimentaria, de ganancia de peso y enfocado a la insatisfacción corporal para mejorar la relación con la comida y con el cuerpo de la gente. Este es el programa científico que tiene mayor evidencia científica en la literatura. Tenemos casi 25 años de estudios empíricos en este programa. Es muy efectivo, se aplica a la población general. Y tenemos Habilita, que es nuestra organización hermana que creamos para apoyar a los cuidadores familiares de quienes padecen un trastorno de la conducta alimentaria, y nuestra línea de ayuda donde la gente recibe apoyo y orientación vía chat, vía correo electrónico o por teléfono. Y pues muchas gracias, y les puse la foto del último libro que acabo de sacar. Gracias.